Seguimos con más y más. Señores, hay dominicanos que la vida le presenta oportunidades para que entren en grande a la historia. Y uno de estos dominicanos que se le presentó la oportunidad de entrar en grande a su historia fue Juan Marichal. Juan Marichal, nacido en Montecristi, estuvo en Grandes Ligas por 14 años. Y durante ese tiempo que estuvo en las Grandes Ligas, hizo historia que se mantienen ahí, historias que hacen sentir orgullosos a los dominicanos de ser compatriotas de una figura como don Juan Marichal. Y Juan Marichal está siendo objeto de un homenaje en Villa Altagracia, donde le están dedicando el torneo de la RBI. Arnold, en principio sin audio, vamos a ver la parte de la inauguración de ese torneo que se llevó a cabo en Villa Altagracia en el día de hoy, y que ese torneo pues está dedicado a don Juan Marichal. Ahí estaban desfilando en Villa Altagracia, estaban desfilando, estaban desfilando los equipos que van a participar. Ahí usted ve niños de 12, 10, 16 años que van a participar en ese torneo, que es un torneo muy interesante y en el que pues participan equipos de diversas zonas y parajes de Villa Altagracia. Y ese torneo es patrocinado por la Fundación Rica, del grupo corporativo Rica, de la familia Brache Álvarez, que ya llevan 13 años organizando este torneo que se hace en combinación con la Major League, y que es de mucho éxito y que ha tenido ese torneo mucho fruto, porque ya que han salido de ese torneo de la RBI en Villa Altagracia, ya han firmado varios. Uno de ellos que ya está en Grandes Ligas es Manuel Margot, que participó en el primer torneo de la RBI que se organizó en Villa Altagracia. Y ese entusiasmo se notó en la inauguración que se realizó en este día. Y allí en esa inauguración se presentó a don Juan Marichal como el hombre a quien le dedican esta edición de la RBI, y en donde pues se tiene la esperanza de que muchos de estos jovencitos sigan el ejemplo de Juan Marichal. Juan Marichal, quien viene de una familia pobre, criado prácticamente por una madre sola, y quien tuvo que jugar béisbol profesional en la época de Trujillo. Ahí está don Juan Marichal, pues regocijado al dedicársele este torneo de la RBI en Villa Altagracia. Y es, señores, uno de los gestos donde yo he visto un hombre totalmente emocionado y hablar ampliamente de su historia
como jugador de béisbol, cómo llegó y cómo aprendió a lanzar, siendo, según los expertos, el más grande de los lanzadores de la República Dominicana. El primero en llegar al Salón de la Fama y hizo grandes hazañas que difícilmente usted la pueda ver en un lanzador de esta época. Una de esas hazañas fue la de un partido de 16 entradas que lanzó. 16 entradas lanzó Juan Marichal en ese juego, y lanzando 16 entradas el juego pasó 1-0. Señores, pero lo grande fue que ninguno de los dos equipos cambiaron su pitcher. Todos los dos equipos mantuvieron el mismo lanzador, uno de ellos, Juan Marichal, quien salió ganador 1-0 en ese duelo de 16 entradas. Arnold, ¿qué te parece si vemos, aunque sea un fragmento, de las palabras de don Juan Marichal en esa actividad? Bueno, parece que no me le puso audio Arnold al asunto, porque no oía nada. Arnold, pónmele audio que yo lo quiero oír, no solamente ver. Parece que no tiene audio, Arnold. Estaba en jugar pelota. Y mi respuesta a mi madre era: ay, mamá, no se preocupe, yo voy a ser pelotero. Pero yo no sabía que jugando pelota se podía ganar dinero. Yo no sabía nada de grandes ligas. Yo quería ser pelotero porque quería ser parte, miembro de aquel equipo que lamentablemente falleció en la tragedia de Río Verde. Yo lo seguía desde niño y esos eran mis ídolos. Cada que yo veía un nombre, Popón López, Bombo Ramos, yo me emocionaba tanto y quería estar allí con ellos desde niño. Comencé a jugar en el campo corto y un día mi cuñado le pide permiso a mi madre para llevarme a ver ese equipo, el cual le he mencionado, que iba a jugar en Montecristi. Y en el juego de la tarde lanzó Bombo Ramos. Y lo vi lanzar, y cuando regresé al campo le dije a todos mis amiguitos: no juego shortstop jamás, voy a hacer pitcher como Bombo Ramos. Y comencé a imitarlo al extremo que mis primeros 3 campeonatos aquí en República Dominicana como amateur, yo lanzaba como Bombo Ramos, por el lado del brazo, el lado de por acá. No sé cómo los scouts se interesaron tanto en un lanzador que lanzaba por el lado del brazo. Jugué mi primer campeonato en Montecristi y fuimos campeones. De ahí me reclutaron a Manzanillo, también fuimos campeones. Y ahí es cuando surge aquel momento histórico de que, lanzando yo para Manzanillo, le gané a la aviación militar dominicana 2 carreras por 1. Al otro día, lunes, tocan en la puerta un teniente, me entrega un telegrama que decía: repórtese inmediato a la aviación militar dominicana. Yo no sabía qué hacer, yo estaba nervioso, me puse nervioso, pero también me puse alegre porque yo sabía que la aviación militar dominicana era el mejor equipo que había
en República Dominicana y que yo podía ser miembro de ese equipo. Me baño, me cambio y salgo de Manzanillo para Laguna Verde. Cuando llego donde mi madre, ella ve el telegrama, se puso furiosa, no sabía qué hacer, no me daba ninguna respuesta. Y a las 4 de la tarde desaparece el mismo teniente con el segundo telegrama y cuando ella lo vio me dice, mira, a esa gente no se le puede decir que no. Ya yo tenía, no una maleta, un bultito, yo tenía preparado por si eso sucedía. Yo salí para la aviación. Había una guaguita que transitaba de Loma de Cabrera a la capital. Se llamaba Rosita, tenía un letrero, Rosita. Cuando bajó, yo le dije, me recoge aquí a las 6 de la mañana. Pues a las 6 me recogió, llegué a la aviación, allí me recibió el general Sánchez Hijo. Recuerdo, me dio la bienvenida a la institución y cuando yo me marchaba, jaló su billetera y sacó un billete de 100 pesos. Y me lo regaló. Yo nunca en mi vida había visto 100 pesos. Primera vez que lo veía. Y me dijo esta palabra, eso es para que usted coma de restaurantes de oficiales. Era prohibido, un raso no podía entrar ahí. Tenía que tener cierto mecanismo para usted lograrlo. Pero esos 100 pesos, cuando se terminaron, él me dijo, hasta que usted se acostumbre al chao de los guardias. Bueno, así fue. Me acostumbré a mi chao. Ahí permanecí 14 meses en la aviación. No sé si era que le avisaban a Ramfi cuando yo iba a lanzar, porque siempre que yo iba a lanzar estaba detrás del home plate presenciando el juego. Y eso, no sé, me daba como cierta fortaleza, porque nunca me sentí nervioso viéndolo a él detrás del home plate. Y yo en 14 meses perdí 3 juegos en la aviación. Eso me ayudó a que los scouts se interesaran por Juan Marichal. El primero fue Ignacio Guerra, presidente del equipo Licey. Y hay una anécdota de que Ignacio Guerra fue donde Ramfi a pedirle a Pedro González y a Juan Marichal para que firmaran para el Licey. Pero él quería a Pedro para que jugara ese año en la pelota de invierno y dejarme a mí en la base para enviarme a Estados Unidos el año siguiente. Ramfi supuestamente le dijo, o te lo lleva a los dos o no te doy a Juan. Él firmó a Pedro, Pedro jugó, tremendo pelotero. No nos representó a nivel de Grandes Ligas porque en esa época los Yankees tenían un señor llamado Bobby Richardson que era un fenómeno y eso obstaculizó la posibilidad de que Pedro fuera una superestrella a nivel de Grandes Ligas. Al año siguiente, el señor Ignacio Guerra fue otra vez donde Ramfi a firmar. Ramfi le dice, no, Juan va a ser para el Escogido. Y me alegró mucho la decisión porque en el Escogido yo conocí tantas personas que me ayudaron en toda mi carrera. Don Horacio Martínez, el doctor Emil Caseacta, un sinnúmero. Conocí a Moncho Inver, que fue para mí una de las personas que más me ayudó.
cuando yo no era nadie, yo era un novatico. Pues me envían a los Estados Unidos, mi primera temporada, lo que hoy es la rookie, en esa época era clase D. Yo gané 21 partidos en la serie regular y 2 en el playoff, 23 en total, una efectividad de 1.87, ponché en 245 entradas, 246, algo que hoy eso no sucede jamás. De ahí me envían a Springfield, Massachusetts, donde mi manager me dice un día, ¿y por qué tú lanzas de esa forma? ¿Por qué tú lanzas de esa forma? Digo, porque así yo aprendí. Yo no quise entrar en detalles de Bobo Ramos ni nada por el estilo. Y me dice, ¿nunca te ha dolido el brazo? Digo, no. Cuando me hace esa pregunta, yo no quiero dejar duda de que él pensara que yo había sufrido alguna lesión en mi brazo. Le digo, mira, yo una vez fui a ver un lanzador en mi pueblo y él lanzaba así y yo creía que esa era la forma correcta y aprendí a lanzar como él. Él se convirtió en mi ídolo. Y me dice, ¿y no te gustaría aprender a lanzar por encima del brazo? Le digo, ¿cuál sería el beneficio que yo obtendría si yo aprendo? Me dice, tú serías mucho más efectivo contra los bateadores zurdos. Y él no había terminado la frase cuando yo le dije, sí, yo quiero aprender. Me llevó al bullpen con 2 bolas y un catch, llamó a un catch. Y yo comencé por primera vez a tratar de lanzar por encima del brazo. Por encima del brazo en esta posición. Y noté que no podía hacerlo sin levantar la pierna. Y ese día fue que comenzó lo que llaman los americanos de high leg kicking. Algo que yo noté que tenía un poquito más de velocidad, el mismo control, y me enamoré del estilo. Cuando ya yo podía lanzar por ahí, en esa época había un lanzador con 2 gigantes llamado Rubén Gómez, puertorriqueño, que jugó en nuestra pelota muchos años para el equipo Licey. Tiraba el mejor screwball del mundo. Yo le dije a mi manager, ¿y cómo se tira el screwball? Pues ya yo podía aprenderlo porque podía tirar por encima del brazo. El screwball nada más se puede tirar si usted lanza por encima del brazo. Me dice, Juan, yo no sé cómo se tira, cómo se lanza, pero yo creo que tú tienes que darle cierto movimiento al brazo, al revés. Yo me quedé mirando, digo, al revés, ¿y cómo es al revés? Dice, y me hizo una señal, me hizo así. Desde ese día, cada que yo salía al terreno de juego y tenía algún compañero con quien aparar, lo único que yo hacía era tirar la bola y haciendo este movimiento. Y así yo aprendí el screwball. Y yo diría que ese fue el lanzamiento que yo pude lograr lanzar en Grandes Ligas por 16 años. Que el equipo de los Dodgers y el equipo de Filadelfia 2 veces pusieron 9 bateadores zurdos contra mí, porque ellos tenían mucho ambidestro y colocaban una alineación increíble y yo pude sobrevivir y fue con ese lanzamiento. Yo quiero darle un mensaje a los niños que hoy están aquí. Para mí son todos niños. Cuando yo era tal vez de la edad de ellos, más jovencito, que quería ser pelotero, yo recuerdo mi primer uniforme, yo me lo puse, yo dormí con él puesto y me levanté como 6 veces pensando que había amanecido. Yo quería que amaneciera para yo ir a jugar pelota. Y quiero darle un mensaje. Yo tuve muchas discusiones con mi madre sobre el estudio.
y yo diría que nunca le obedecí, una falta grave, porque para mí hoy los estudios es lo primero, eso es lo primero. El niño que no estudia es como un ave que le corten una ala o las dos, no puede volar. Pero el que estudia volará siempre. Y eso no se lo quita a nadie. Nadie se lo puede quitar. El juego de béisbol. Bueno, señores, parte de la historia de un grande. Don Juan Marichal, primer dominicano en ser exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown, y fue reconocido en Villa Altagracia con un reconocimiento que le entrega la Fundación Rica. Vamos a ver la entrega de la placa que le dieron a Juan Marichal. Tiene el honor de dedicarle hoy esta placa de reconocimiento al inmortal de deporte, el número 27, Juan Marichal. Personalidades del ministro de Deportes que estuvieron presentes en ese acto celebrado en Villa Altagracia. Así estaba, señores, este homenaje a Juan Marichal, a quien le dedican el torneo de la RBI este año en Villa Altagracia. Seguimos con más.